en esto que decíamos antes de la pausa, la oportunidad de que participen otras agencias y ojos expertos en la investigación sobre el descarrilamiento del tren interoceánico. En la mañanera la presidenta sí habló de solicitar una certificación internacional para la operación del tren y seguir esas recomendaciones. Sí. Yo quisiera pensar que eso pues era deseable antes de que empezara a funcionar en el transporte de pasajeros, pero no por eso menos importante que se haga y que se pida desde este momento, ¿no? Y vamos a platicar del tema con Sergio García Martínez, vicepresidente de logística de la Organización Sistemas Inteligentes de Transporte, ITS México, miembro del Comité de Expertos de la División de Educación Continua del TEC de Monterrey, consultor en logística y transporte de carga. Sergio, pues muchas gracias por acompañarnos y por tomarnos esta comunicación. Yo escuchaba la conferencia de la fiscal general de la República sobre pues, los detalles de esta investigación y quiero preguntarte algo de entrada. La causa preliminar o la principal hipótesis es el exceso de velocidad, no solamente en el tramo en donde se da el descarrilamiento. Ya había presentado exceso de velocidad a lo largo de su recorrido el tren. ¿No hay un sistema que alerte sobre esto? Es decir, este tren alcanzó 100 kilómetros por hora en un tramo de recta. Eso está fuera del rango permitido. Este tren está teniendo variaciones en su velocidad. Este tren cumplió con el tramo tal en menos tiempo del que debería de hacerlo. O sea, esto es una decisión del maquinista, qué tan rápido o qué tan lento va. Sí, ¿qué tal, Enrique? Gracias por la invitación. Mira, hay muchos factores, unos son operativos y otros son de infraestructura. Como hemos podido observar en el mundo, por ejemplo, España, que es un referente tecnológico en trenes de alta velocidad, pues tuvo un accidente muy grave en Santiago de Compostela y recientemente ha tenido otros accidentes menores en magnitud, pero no por ello graves. Creo, mira, es muy importante. Cuando yo fui director comercial del ferrocarril Chiapas-Mayab, teníamos una práctica muy conveniente. Nuestro director general nos invitaba frecuentemente a recorridos por la vía en un dispositivo que se llama High Rail, que es un vehículo normal, una camioneta, que tiene una serie de dispositivos para poder correr sobre la vía. Y justamente en estos recorridos se iba verificando cuál era la situación de la vía en los distintos tramos y hacíamos recorridos pues clásicos, por ejemplo, Coatzacoalcos, Salina Cruz, e íbamos revisando cómo estaba la situación del riel, de los durmientes, del balasto, de las obras de arte, las estructuras, las sujeciones, y cada vez que se detectaba alguna anomalía, pues se paraba uno ahí y los técnicos a bordo revisaban ese tipo de situaciones. Entonces, en el caso de la velocidad, te diría que existe un despachador de trenes, en este caso en Matías Romero y también, digo, en distintos puntos de la línea, que es el que dicta, digamos, ahí lo que se conoce como un mandato de vía, donde tú puedes ocupar la vía en una dirección y para un recorrido, y se te da un tiempo determinado para ocupar esa vía, para evitar que encuentres otro tren de frente. Obviamente hay laderos que son vías auxiliares paralelas a la vía, donde cualquier convoy se sale, ¿verdad? Tradicionalmente, cuando va a haber un encuentro, el tren que llega primero al punto de encuentro se sale por el ladero a esperar el encuentro del que viene por la vía principal. Entonces, eso está programado. Ahora, entiendo yo que esta es una vía de baja intensidad de uso, por lo cual seguramente no hay muchos trenes que hagan el recorrido al mismo tiempo. Entonces, de todas formas, el despachador tiene el control de tiempos y de velocidad de recorrido que debiera tener este tren, sí, para llegar de un punto a otro, ¿no? ¿Y la decisión sobre la velocidad a la que va el tren depende únicamente del maquinista? O sea, por ejemplo, yo le pregunto, sí, hablaba de condiciones de infraestructura, una vía en mal estado puede provocar que el tren aumente su velocidad o la disminuya?
No, no necesariamente, ¿no? Generalmente es cuestión sí decisión. Bueno, la tripulación consta de un maquinista y de un conductor. El maquinista es el que va viendo toda la operación del equipo de tracción, en este caso la locomotora, para que todos los sistemas funcionen. Y el conductor es el que toma la decisión de las velocidades y trae una serie de señales a lo largo de la vía que le van indicando, por un lado, por ejemplo, los cruceros a nivel, donde debe sonar un silbato, o los tramos donde debe de reducir la velocidad. Yo entiendo que este ferrocarril está operado por personal técnico especializado perteneciente al sindicato de ferrocarrileros, o sea, no es gente improvisada, ¿no? Entonces, creo que ahí habría que revisar ese elemento, ¿verdad?, en la cuestión operativa. Y por el otro lado, muchos expertos afirman que pues se requiere verificar el asunto de la vía, el asunto de la calidad y granulometría del balasto, el sistema de fijación de los rieles, en este caso en el video que he podido ver, que no sé si es inteligencia artificial, Sí. tiene durmientes de madera, que eso tradicionalmente se usa porque en una curva la vía tiende a moverse y el durmiente de madera es más elástico que el de concreto. El de concreto tiende a romperse cuando hay fuerzas longitudinales, mientras que el de madera resiste ese tipo de operaciones. Entonces, y también el sistema de fijación de la vía, si es una vía elástica o una vía que está tradicionalmente sujetada con clavos y planchuelas, o una vía de soldado continuo. Entonces, yo no descartaría el tema de la infraestructura porque además, cuando tú llegas a una curva, existe lo que se conoce como un peralte. Ese peralte quiere decir que el riel de afuera está un poco más alto que el riel de adentro, justamente para que al momento de el movimiento dinámico del tren se compense la fuerza cinética que lo empuja hacia afuera, ¿sí? Sí. Y con este pequeño gradiente, como no sé si recuerdas la curva que existía en el Autódromo Hermanos Rodríguez, que era muy famosa, claro, ahí es un peralte bastante grande, Sí, pero aquí exacto. se usa ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, digamos, con independencia del peritaje que se acaba de hacer, digo, yo lo veo muy completo en términos de los argumentos y de los puntos de verificación que se hicieron, las cajas negras, etcétera, pero creo que, según también la opinión de diversos expertos en la parte de ingeniería, pues es necesario, como tú mencionas en las distintas notas, pues sí hacer una evaluación de la infraestructura, porque no es la primera vez que sucede. Yo recuerdo que cuando empezó este proyecto, alguna vez se subieron algunos carros y como no tenía el balasto suficiente, hubo un descarrilamiento. En aquella ocasión fue, digamos, un incidente porque no hubo pérdidas humanas y daños materiales grandes, Sí. pero en este tipo de cosas, sobre todo hablando de pasajeros, pues sí se requiere, digamos, no está de más, como tú bien dices, hacer una evaluación técnica de la parte de la infraestructura, ¿no? Exacto. Si se hiciera un dictamen independiente, ¿habría diferencias con el estudio que realizó la Fiscalía? Pues bueno, habría que ver los elementos de juicio y las fuentes para poder verificar, digamos, cada uno de los puntos que están incluidos en la investigación Sí. o en el peritaje para ver si realmente corresponden con la realidad. Ahora, yo he escuchado a varios expertos que hablan de que en este caso no existen fotografías, ni existen videos, ni existe, digamos, un levantamiento del sitio como para que una fuente externa pudiera en un momento dado evaluar lo que se está presentando. Entonces, creo que en este caso, como en muchos, es muy importante la transparencia, ¿no? Por supuesto. Presentar todos los elementos para que realmente
pudiera haber un dictamen externo, ¿verdad?, sobre esta situación. Tú bien recordabas el caso de la línea 12 del metro, como hubo un dictamen externo que evaluó consideraciones distintas a lo de la versión oficial. Entonces, yo creo que sí es importante, y sobre todo, más que buscar culpables, yo creo que tenemos que buscar responsables, ¿no? Y evitar que vuelva a ocurrir una tragedia de esta naturaleza. Justamente, ¿no? Sí. Pues Sergio García, muchísimas gracias Sí. por estos minutos en tiempo real y seguiremos en esta conversación. Muy buenas tardes. Claro que sí, Enrique. Muchas gracias. Hasta luego. Saludos a